Bueno, ¿qué tal? Mis queridos y queridas alumnos, espero que hayan tenido un buen periodo vacacional. Pues no solamente ustedes están de vuelta, sino que también nosotros los profesores, así que bueno, antes que nada pues les deseo un buen fin de semestre y de prepa. Y bueno, voy a tratar de hacer los videos más rápido, más concisos. El filósofo que nos atañe ahora es Jean-Jacques Rousseau, filósofo de suma importancia para todo el movimiento de la Ilustración y que va a tener mucha influencia en el filósofo que en mi opinión es el filósofo más ilustrado, que es Immanuel Kant, ¿no? Desgraciadamente el curso no nos da mucho tiempo para ahondar en la Ilustración, que sin duda fue una época que conformó nuestro pensamiento moderno, o bueno, fue como el punto culmen de la modernidad propiamente. Pero bueno, recuerden que estábamos bajo la reflexión sobre la filosofía política y la pregunta o el motor que nos está moviendo es ¿por qué política? ¿Por qué los seres humanos nos tenemos que organizar no solo socialmente sino también bajo ciertos parámetros de leyes, de normas, de política, ¿no? Y bueno, recuerden que con Thomas Hobbes habíamos hablado del estado de naturaleza. Cuando nosotros hacemos alusión al estado de naturaleza, estamos tratando de responder a la pregunta motor que les había dicho, ¿no? Una objeción ustedes, jóvenes filósofos, que le pudieron haber hecho a Thomas Hobbes fue, bueno, ¿y por qué estado de naturaleza? ¿Hubo alguna vez un estado en que el hombre haya vivido de esa manera y presupongas por ende que vivamos así? Hobbes diría que, bueno, hubo estudios de las colonias americanas que apenas estaban colonizándose, valga la redundancia, pero el punto es que este tipo de respuestas o este tipo de visiones están encaminadas a tratar de responder por qué política, ¿no? Y esa visión de estado de naturaleza varía en ambos filósofos, que nos lleva a pensar en qué consiste la naturaleza humana, cómo nos comportaríamos bajo un estado de naturaleza. Recuerden que Thomas Hobbes habría dicho que los seres humanos somos malos por naturaleza y recuerden además que había entrecomillado malos. Más bien somos egoístas por naturaleza bajo la visión hobbesiana, recuerden eso, ¿ok? Queremos satisfacer siempre nuestros deseos y no nos importa el otro, que siempre están nuestros deseos. Por el contrario, bajo la visión rusoniana, o bueno, de Rousseau, el hombre es bueno, pero aquí vuelvo a entrecomillar bueno, ¿no? ¿Por qué entrecomillé bueno y por qué había entrecomillado malo? Porque cuando hablábamos de el estado de naturaleza ni siquiera había moralidad o había moral. Decir bueno o malo implica ya una noción precisamente moral. Lo más consistente bajo una interpretación filosófica de Rousseau sería decir que el ser humano es libre por naturaleza, ¿ok? Bueno, no sé si ya pueden hacer el screenshot del pizarrón. Sé que mi letra no ayuda mucho y creo que, bueno, como verán, está todo medio improvisado, pero creo que hay como un reflejo, pero poco a poco iré explicando cada cosa, ¿ok? Entonces, bueno, el hombre por nacimiento es libre, ¿ok? Bajo la visión de Rousseau. Ahora bien, para Rousseau y muy influenciado por un escritor que se llama Michel de Montaigne, el cual no estaría de más que lo leyeran, porque es el mejor, o bueno, el padre del ensayo literario, no nada más y nada menos. Y Montaigne había escrito un ensayo sobre los caníbales y había encontrado ciertas bondades en su visión europea, ciertas bondades en las que los caníbales podían vivir, o sociedades muy primitivas podían vivir en bondad, podían vivir en algo que podría parecer que es algo bueno, ¿no? Como repito, eso es algo entrecomillado, aún no hablamos de moral. De lo que sí podemos hablar es que sí, el hombre es bueno por naturaleza de nuevo, o es libre por naturaleza. ¿Qué es lo que provoca el mal? ¿Qué es lo que corrompe al hombre? ¿Okay? Lo que corrompe al hombre, bajo la visión rusoniana, es la sociedad. La sociedad es lo que origina el mal, ¿ok? Y eso por deseos de poder, por deseos y ansias de tener más que el otro, tener más y no ser más, por así decirlo, ¿no? Eso es una cosa muy importante porque es un cambio de paradigma, por así decirlo, ¿no?
Y la primera pregunta probablemente que les venga a la mente es, bueno, ¿y por qué vivimos en sociedad, no? Bueno, el punto y el hecho es que vivimos en sociedad y que, dicho a grosso modo y sin mucho rigor filosófico, no podemos escapar de eso, ¿no? Simplemente vivimos en sociedad y hay que hacer algo con eso. Entonces, si el mal es originado en el seno de la sociedad, habrá que reformularla de tal manera en que podamos seguir siendo libres. La premisa aquí es mantener la libertad del hombre, ¿ok? Mantener la libertad a toda costa. Entonces, bueno, el mal nace en la sociedad y, bueno, el mal presupone una desigualdad que puede ser de dos tipos, ¿ok? Una desigualdad física y una desigualdad moral. La desigualdad física, pues bueno, aquí pongo un signo de desigual, que sé que no se percibe como eso, que está muy mal escrito, pero la desigualdad física, pues bueno, quién es más fuerte, quién es, no sé, luego se sobreentiende en una cuestión natural, ¿no? En una desigualdad moral hacemos alusión precisamente a este mal originado en la sociedad y a esa ansia de poder que les comentaba, de querer más siempre, de tener más, de que el hecho de vivir con otras personas me hace estar a la defensiva y querer más a costa de los demás, ¿no? Esta desigualdad moral, bueno, aquí la uno con el mal que nace en la sociedad, pero nos va a requerir instaurar un nuevo orden, ¿ok? Un nuevo orden en la sociedad. Este orden va a ser, por así decirlo, dirimido, o bueno, no dirimido, va a ser establecido bajo el contrato social, que de hecho es el punto álgido que nos concierne acá. En el contrato social, ¿cuál es la premisa? Como les decía, mantener la libertad de los hombres. El hombre tiene que ser libre, ¿no? Y ahí se ve un poco la razón ilustrada, ahí se ve el papel que juega Rousseau para la ilustración. Ahora bien, partimos, como les decía, que tenemos una sociedad existente, pero en esa sociedad existente tenemos que garantizar tanto la libertad y la igualdad, ¿ok? Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad? Cuando hablamos de libertad pueden ser, según Rousseau, de dos tipos. Una libertad particular, dicho muy a grosso modo, o una libertad general. Libertad particular es siempre pues, lo que muy burdamente tú quieres, bueno, o tus posibilidades, ¿no? O sea, tienes libertad de, no lo sé, de comerte eso, de comerte aquello, no lo sé, de inclusive de estudiar esto, de estudiar aquello, ¿no? Una libertad general, por el contrario, está subordinada a los intereses generales. Y esto es muy importante y aquí vamos a jalar un punto también esencial. La libertad general siempre va a estar referida a la voluntad general, que es, por así decirlo, también el punto de inflexión. Dicho de otro modo, el propósito del contrato social va a ser preservar la voluntad general, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es eso de la voluntad general? Podría entenderse primeramente y a grosso modo como el bien común, ¿sí? Pero de hecho la pregunta sigue siendo ¿y qué es el bien común? Podemos contraponerlo para explicarlo con Thomas Hobbes. Recuerden que Thomas Hobbes hablaba del soberano y que de hecho el centralismo que implicaba ese soberano hacía que se definiera por sí misma, o que definiera, no por sí misma, que definiera el soberano que era bueno y que era malo. Todas las normas morales están predispuestas y predichas por el soberano bajo la visión de Hobbes. Bajo esta visión de Rousseau, ¿quién va a ser el soberano? El soberano ya no va a estar centralizado en una figura, por así decirlo, ya no va a ser el Leviatán como habíamos visto. Más bien, Rousseau le coquetea a la democracia. Rousseau ya está en una cuestión más liberal. Si se fijan, es la contraposición con Hobbes. Si acá, o en Hobbes, hablábamos de un soberano todopoderoso, que acá no es que deje de ser todopoderoso. De hecho, el soberano es soberano porque sigue cumpliendo el contrato social. Quien le da poder al soberano sigue siendo el contrato, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Pero acá podría verse ese cambio de visión en el que, pues bueno, el soberano ya vela por los intereses comunes o por la voluntad general. Estas nociones nos llevan a otra noción de capital importancia, que es la noción de pueblo. ¿Qué es un pueblo, no? Y
y desentraña en su lenguaje común el pueblo mexicano. El pueblo mexicano está dolido por las desapariciones forzadas, por los feminicidios. Cuando hablamos de noción de pueblo, inmediatamente salta una noción de identidad, la cual es problemática. Inmediatamente es problemática. Pero, digamos que lo que rige todo este esquema, a fin de cuentas, es esta palabrita, pueblo, que Rousseau, es tan importante su pensamiento que Rousseau la introduce, por así decirlo, con ese matiz, con el matiz de velar por una voluntad general, que bueno, esta voluntad general tiene que ver con derechos y con deberes, ¿no? Derechos y deberes que están, por así decirlo, relacionados con las libertades, o con la libertad, es la libertad misma, pues. Pero bueno, aquí ¿cuál es el cambio? En Thomas Hobbes podemos decir que, por ejemplo, podría haber soberano sin pueblo, y sin duda alguna, digamos que pueblo entendido bajo esta visión rusoniana. ¿A qué me refiero? A que aquí el soberano no puede existir sin la voluntad general, por así decirlo, ¿ok? Y, por así decirlo, en el caso de Hobbes, era el soberano el que imponía la voluntad general, ¿ok? Ese es el gran cambio. Voy a leerles un pedacito del contrato social. De hecho, el contrato social es un libro pequeño, tiene yo creo que como unas 120 páginas. Y de hecho, pues no hace falta tener mucho background de otras lecturas. Creo que es algo que, bueno, si les late leer, se lo recomiendo mucho. Y les voy a leer un pasajito que creo que deja entreverar muchas cosas de las que he dicho, y para dilucidar en qué consisten las diferencias con Hobbes. Pero bueno, escribe Rousseau: por eso, para que el pacto social no sea un formulario vano, o pacto o contrato social, implica tácitamente el compromiso único que puede dar fuerza a los otros, de que el que se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo. En otras palabras, quien no se quiera adherir al contrato social, pues, sí, ustedes saben, o sea, no va a ser obligado al contrato, ¿ok? Lo cual no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre, a ser libre. Vean ustedes eso y esa frase, ¿no? Te vamos a obligar a ser libre. Esa es la cuestión aquí con Rousseau. Sigue habiendo poder. El soberano sigue teniendo ciertas facultades, ¿no? Pero vean que aquí ya no se trata, por así decirlo, de una disgregación en la que el soberano tiene todo el poder y los súbditos, por así decirlo, son eso, precisamente súbditos. Vean el cambio de relación entre un soberano todopoderoso y los súbditos a todo un corpus, a todo un cuerpo en el que todas las personas, y bueno, estos puntitos que dibujo súper bonitos son las personas, pero esto funciona siempre como un todo, ¿ok? Cualquier persona que no quiera estar en el todo, pues va a ser, bueno, pues pelucation, mijo, tienes que meterte al contrato, ¿ok? Y la voluntad general, o sea, tiene tintes muy democráticos. Para Rousseau, no solamente la democracia es válida, o sea, esto aplica o trataría de ser válido bajo cualquier esquema, pero por su misma formulación pareciera que Rousseau está hablando de democracia. Ahora bien, nada más para ya terminar, la voluntad general, digamos que es como si ustedes hicieran un consenso, ¿no? Y siempre va a haber facciones, o siempre más que facciones, va a haber diferentes opiniones acerca de un bien común. Imaginen que el bien común sea la educación, ¿no? Entonces va a haber algunos que opinen que la educación debe ser gratuita, va a haber otros que no, y así, ¿no? Muchas opiniones. Si una se impusiera sobre las otras, de hecho no se estaría, por así decirlo, cumpliendo en todo su vigor el contrato social. Para que el contrato social sea, por así decirlo, o alcance su plenitud, tiene que haber distinción, ¿ok? Tiene que haber distinción entre las diferentes voluntades particulares para llegar a una general. Si hubiera una sola voluntad general, se parecería mucho al soberano de Hobbes, ¿ok? Para contraponerlo. Y bueno, creo que, eso sería todo hasta ahora, y pues cualquier duda o comentario, pues ahí, como quien dice, estamos.